Miren un mapa de Europa. Concéntrense en el Mediterráneo occidental, específicamente en la inmensa franja de agua azul que separa la península ibérica de las Islas Baleares. El Mar Balear. Oficialmente, los geólogos afirman que esta gigantesca cuenca acuática se formó hace más de 5 millones de años durante la llamada inundación sancliense. Nos dicen que el agua del Atlántico rompió el estrecho de Gibraltar y llenó el Mediterráneo en cuestión de meses. Es una historia dramática, limpia y unánimemente aceptada que se enseña en todas las facultades de geografía del mundo. Encaja perfectamente en la narrativa oficial de la tectónica de placas y el progreso evolutivo lento. Solo hay un problema monumental con ella. Es físicamente imposible que el fondo del mar Balear sea natural. Y durante los próximos minutos, vamos a desmantelar esa ficción académica, no con especulaciones, sino con batimetría de alta resolución, anomalías sísmicas documentadas y la evidencia forense de un genocidio tecnológico que borró del mapa a la civilización más avanzada de nuestro pasado. La historia oficial es un escudo diseñado para ocultar el mayor evento de destrucción masiva de la humanidad. Un cataclismo provocado por la superpotencia de Tartaria. Un ataque tan devastador que no solo aniquiló a su enemigo, sino que hundió irrevocablemente la propia viabilidad de Tartaria como imperio global. Comencemos con la topografía del fondo marino, porque ahí es donde la explicación oficial muere. Cuando los institutos oceanográficos comenzaron a mapear la cuenca con sonar multi-haz a finales de la década de 1990, los datos crudos mostraron algo que aterrorizó a los analistas. El fondo del mar Balear no presenta la caótica distribución de crestas y valles típica de una inundación masiva o de fisuras volcánicas. Presenta llanuras abisales matemáticamente planas, interrumpidas por patrones geométricos masivos que se cruzan en ángulos perfectos de 90 grados. La naturaleza no construye en ángulos rectos continuos a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados. Los geólogos marinos llamaron a esto apresuradamente fracturas de tensión anómalas, para no usar la palabra que el sentido común dictaba: cuadrículas, calles. Planificación urbana a una escala continental, ahora sepultada bajo 2000 metros de agua salada. El misterio se vuelve perturbador cuando analizamos la composición de ese lecho marino. En 2004, una expedición de perforación oceánica profunda extrajo núcleos de sedimentos del centro del mar Balear. Según la cronología geológica, deberían haber encontrado capas interminables de lodo pelágico y plancton acumulado durante millones de años. En cambio, a tan solo 3 metros de profundidad bajo el fango superficial, los taladros rechinaron y se detuvieron contra una capa impenetrable. No era basalto, no era roca sedimentaria. Era una capa continua de silicatos vitrificados. Arena fundida y enfriada casi instantáneamente, idéntica a la trinitita que se forma tras una detonación termonuclear en el desierto, pero extendida por un área del tamaño de la mitad de España. La temperatura requerida para cristalizar el suelo de esta manera supera los 4000 grados Celsius. Ningún volcán, ni siquiera los supervolcanes teóricos, alcanzan esa temperatura superficial. Ningún proceso tectónico conocido produce este nivel de vitrificación uniforme bajo el agua. La explicación oficial fue metamorfismo de impacto por un meteorito desintegrado. Pero convenientemente, no hay ningún cráter. Solo hay una planicie chamuscada, un suelo de cristal verde extendido sobre lo que alguna vez fue el corazón de una metrópolis que respiraba, generaba energía y prosperaba en un valle seco y fértil. La evidencia magnética detectada por satélites GOES de la Agencia Espacial Europea revela enormes conductos lineales de metal diamagnético debajo de ese cristal. Una red de transferencia energética que conectaba la península con las Baleares, que en ese entonces no eran islas vacacionales, sino las montañas orientales de un vasto territorio metropolitano. Las firmas de resonancia indican que esta civilización del Valle Balear había dominado algo que nosotros apenas soñamos: la extracción de energía atmosférica pura a escala industrial. Eran la joya tecnológica del mundo.
Y precisamente esa independencia energética fue su sentencia de muerte. Porque en ese mismo instante histórico, dominando el resto del hemisferio norte, existía un imperio que basaba su control en el monopolio absoluto: Tartaria. Y Tartaria estaba a punto de cometer un error del que el planeta entero, y ellos mismos, jamás se recuperarían. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos comprender a los dos actores de este drama cósmico que la historia oficial ha borrado deliberadamente. Por un lado, teníamos a Tartaria. En los foros académicos convencionales y en los libros de texto aprobados, la palabra Tartaria es tratada como un simple mito cartográfico, una etiqueta vaga utilizada por los europeos ignorantes para describir las estepas inexploradas de Asia. Pero los mapas de los siglos XVI y XVII cuentan una historia física y política muy diferente. Muestran un imperio unificado, masivo, con ciudades planificadas milimétricamente, banderas uniformes y una infraestructura conectada que se extendía desde los Urales hasta las Américas. Tartaria era la superpotencia del mundo antiguo, basando su dominio indiscutible en la tecnología del sonido y las frecuencias. Usaban cimática arquitectónica, construyendo inmensas catedrales y torres estrelladas que no eran lugares de culto religioso, sino estaciones de resonancia, máquinas diseñadas para manipular la materia, alterar el éter y controlar el clima a gran escala. Pero Tartaria tenía un límite crítico. Su vasto imperio dependía de una red acústica global que consumía cantidades inmensas de energía atmosférica, una forma de energía que se estaba desestabilizando rápidamente debido a su propia sobreexplotación. Sus enormes máquinas resonantes comenzaron a fallar. Su imperio, basado en el control centralizado de la energía, empezó a fracturarse. Y fue entonces cuando miraron hacia el sur, hacia la majestuosa Cuenca Balear, un territorio soberano e independiente que se negaba a operar bajo el asfixiante monopolio tartariano. En el lugar donde hoy vemos los 2000 metros de profundidad del mar Balear, existía una inmensa cuenca seca, situada muy por debajo del nivel del mar, similar al Valle de la Muerte pero miles de veces más extensa y astronómicamente más avanzada. La civilización balear había tomado un camino evolutivo y tecnológico completamente distinto al de Tartaria. Mientras Tartaria controlaba el mundo con la fuerza bruta de las macrofrecuencias, los habitantes del Valle Balear desarrollaron la fusión cristalina y el magnetismo fluido. Sus ciudades no estaban construidas de piedra maciza tallada, sino de aleaciones metálicas bioluminiscentes, estructuras que crecían, vibraban y se adaptaban como organismos vivos. Tenían agua dulce que fluía en ríos aéreos suspendidos a través de conductos electromagnéticos. Tenían sistemas de transporte al vacío subterráneos que conectaban lo que hoy son las cumbres aisladas de Valencia, Mallorca, Menorca e Ibiza en cuestión de minutos. Y lo más crucial de todo, habían descubierto cómo extraer energía infinita y pacífica directamente del núcleo geomagnético de la Tierra sin agotarlo ni dañarlo. Los textos, diagramas y mapas suprimidos, esos documentos raros y fragmentados que a menudo son censurados pero que los investigadores independientes preservan hoy en el registro antiguo, revelan un periodo de intensa y desesperada Guerra Fría. Tartaria envió emisarios, primero exigiendo y luego suplicando que el Valle Balear compartiera sus generadores de campo magnético subatómico para salvar la decadente y colapsada infraestructura tartariana. La negativa balear fue categórica. Los ingenieros del Valle comprendían que la tecnología de fusión magnética en manos de los líderes de Tartaria no se usaría para sanar la atmósfera del planeta, sino para someter de manera definitiva y totalitaria a las pocas poblaciones libres que quedaban. El Valle Balear representaba no solo un oasis de energía limpia y prosperidad, sino un faro brillante de libertad frente a un imperio desesperado y opresivo. Era una amenaza existencial para el modelo de poder absoluto de Tartaria. La historia oficial de la geología moderna nos pide creer, con una credulidad que raya en lo absurdo, que el agua del inmenso océano Atlántico simplemente decidió derramarse sobre este valle por pura y caprichosa erosión, creando el actual mar Balear de la noche a la mañana durante la llamada inundación sancliense. Pero la erosión toma milenios.
no se rompe un puente terrestre masivo de roca sólida como la placa de Alborán, que conectaba fuertemente África con la península ibérica, por una simple subida milimétrica del nivel del océano. Los informes sísmicos clasificados, algunos filtrados por oceanógrafos en la década de 1980, detectaron una línea de fractura antinatural, recta y cristalizada a lo largo de lo que hoy es el Estrecho de Gibraltar. Una fractura que no sigue ninguna línea de falla de placa tectónica conocida, sino que muestra los signos inconfundibles e inequívocos de un pulso direccional de altísima intensidad. Un corte limpio, quirúrgico y devastador a través de la corteza terrestre. Lo que ocurrió no fue, bajo ningún concepto, un desastre natural. Tartaria, desesperada, acorralada y al borde del colapso energético total, tomó una decisión impensable e imperdonable. Sabían que no podían conquistar el Valle Balear por la fuerza bruta. Los escudos electromagnéticos de las brillantes ciudades baleares eran escudos perfectos, absolutamente impenetrables a las destructivas armas acústicas tartarianas. Así que el alto mando de Tartaria, en un acto de pura arrogancia y nihilismo, decidió que si ellos no podían poseer el monopolio del Valle de la Energía, entonces nadie, absolutamente nadie en el planeta, lo tendría. Decidieron jugar a ser dioses y alterar la geografía física misma de la Tierra para ahogar literalmente a sus rivales y borrar su existencia del mapa geológico. Para llevar a cabo este genocidio geológico, Tartaria necesitaba movilizar la red global completa de sus inmensas torres de resonancia, sincronizando una frecuencia de onda tan masiva y destructiva que requería quemar la mitad de sus propios recursos energéticos remanentes en un solo pulso. El día cero del cataclismo no está registrado en ningún calendario gregoriano, no se encuentra en los anales de la historia ortodoxa, y sin embargo, sus cicatrices están grabadas a fuego en el lecho de roca de nuestro planeta. El alto mando de Tartaria inició la secuencia de aniquilación, sincronizando su red global de fortalezas estelares. Estas estructuras geométricas, que hoy los historiadores descartan perezosamente como simples fuertes militares del siglo XVI, eran en realidad los inmensos nodos interconectados de una red de transmisión de frecuencias atmosféricas. Para romper el istmo de Gibraltar, los ingenieros de Tartaria tuvieron que resolver complejos sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, calculando con una precisión demencial la frecuencia de resonancia acústica exacta necesaria para desestabilizar la red cristalina del lecho rocoso profundo, sin destruir simultáneamente todo el continente europeo. Fue una operación de una frialdad sociópata. Las crónicas fragmentadas sugieren que el zumbido de baja frecuencia fue tan intenso que durante la semana previa al impacto, las brújulas enloquecieron, las aves cayeron fulminadas del cielo en toda Europa, y los metales vibraban al tacto quemando la piel. Cuando la red alcanzó su pico de saturación crítica, el pulso fue liberado. No fue una explosión convencional, no hubo fuego ni humo visible. Fue un ariete invisible de energía cinética pura y sonido supercomprimido que golpeó la barrera de piedra maciza que separaba el majestuoso océano Atlántico de la pacífica y seca cuenca del Mediterráneo occidental. La roca no simplemente se agrietó, se licuó instantáneamente bajo la insoportable presión vibratoria. En cuestión de segundos, una brecha abisal de decenas de kilómetros de ancho se abrió de par en par. Y entonces, el océano rugió. No estamos hablando de una marea alta severa, ni de un tsunami ordinario causado por un sismo. Estamos hablando de un evento de extinción topográfica absoluta. Una pared vertical de agua hiperdensa, de más de 3 kilómetros de altura, colapsó hacia el vacío del Valle Balear con la fuerza destructiva de 1000 bombas atómicas detonando por segundo. En el fondo del valle, la avanzada civilización balear tuvo exactamente 14 minutos de advertencia. Sus escudos electromagnéticos y sus impenetrables sistemas de seguridad de información cuántica, diseñados para desviar ataques balísticos o anomalías energéticas, eran obras maestras insuperables de la ingeniería defensiva.
pero resultaron trágica y logísticamente inútiles contra miles de millones de toneladas métricas de agua salada cinética en caída libre. Cuando la monstruosa masa de agua colisionó con la cúpula magnética principal que protegía la metrópolis central, ubicada justo en el abismo actual entre Ibiza y Valencia, la fricción subatómica fue tan colosal que la energía no tuvo a dónde disiparse sino hacia abajo. El escudo experimentó una sobrecarga crítica, generando un destello térmico cegador de más de 4000 grados que vitrificó instantáneamente el suelo bajo sus pies, creando esa capa anómala de cristal verde que los oceanógrafos ocultan hoy. Fracciones de segundo después de esa fusión, el escudo colapsó irremediablemente. La ciudad de luz dorada, de agujas bioluminiscentes y ríos suspendidos, fue borrada de la existencia en un parpadeo, aplastada bajo el peso asfixiante, oscuro y aplastante de un océano entero. Pero aquí es donde la brillantez técnica de Tartaria firmó su propia e ineludible sentencia de muerte planetaria. Los líderes tartarianos, cegados por su arrogancia imperial y su desesperación, cometieron un error de cálculo fundamental en su arquitectura de red. Al obligar a sus fortalezas estelares a emitir un pulso destructivo de tal magnitud, dejaron sus propios sistemas de contención completamente expuestos. El colapso simultáneo de la masiva red magnética del Valle Balear no simplemente se desvaneció en la nada, rebotó. La inmensa energía de los escudos baleares destruidos generó un pulso electromagnético inverso, un devastador retroceso kármico que viajó a la velocidad de la luz directamente a través del mismo canal de frecuencia acústica que Tartaria había utilizado para el ataque. Fue la peor brecha de seguridad sistémica jamás concebida en la historia del planeta. Un ataque de retroalimentación que sobrecargó y frió el núcleo central de la infraestructura energética de Tartaria a nivel global. El pulso inverso golpeó las fortalezas estelares desde las estepas de Siberia hasta el corazón de las Américas. Los inmensos generadores atmosféricos de Tartaria absorbieron esta carga letal y detonaron en una catastrófica reacción en cadena. Los sistemas de estabilización geomagnética que mantenían la integridad de sus monumentales edificios fallaron al unísono. Fue el inicio literal de lo que hoy los investigadores independientes identifican como la gran inundación de lodo. Al perder la red de contención de frecuencias, la corteza terrestre bajo las majestuosas ciudades de Tartaria se licuó temporalmente. Edificios impecables, palacios de proporciones titánicas y avenidas de piedra perfecta se hundieron en el fango en cuestión de horas. La superpotencia mundial indiscutible no fue conquistada por un ejército invasor. Se suicidó espectacularmente al intentar ahogar a su único rival. La destrucción fue poética y recíprocamente absoluta. En las profundidades asfixiantes de lo que ahora llamamos el Mar Balear, la civilización más próspera y libre de la historia quedó silenciada para siempre, sepultada en la fría oscuridad. Mientras tanto, en la superficie, el todopoderoso imperio de Tartaria se ahogaba en el fango de su propia tierra, su tecnología fundida y sus sobrevivientes arrojados a una repentina edad oscura amnésica. El océano tragó a los pacíficos, pero la tierra misma devoró a los tiranos, preparando el escenario perfecto para la gran mentira histórica que vendría después. Avanzamos ahora hacia el siglo XIX, el escenario del mayor encubrimiento arqueológico y tecnológico de la historia humana. La narrativa oficial nos dice que la revolución industrial fue un triunfo del ingenio humano a partir de cero. El carbón, el vapor, los telares mecánicos. Nos piden que aceptemos que de repente, tras milenios de estancamiento tirado por caballos, la humanidad saltó a la era de las máquinas en un par de décadas. Pero la evidencia forense y los registros ocultos revelan una verdad mucho más siniestra y fascinante. La revolución industrial no fue una época de invención. Fue una era de excavación masiva, saqueo y retroingeniería desesperada. Los inventores que veneramos hoy no eran genios solitarios en sus talleres. Eran los arqueólogos militarizados de las nuevas élites, encargados de desenterrar los cadáveres tecnológicos de Tartaria y, lo que es más aterrador, intentar llegar a los restos sumergidos del Valle Balear. Consideren el misterio del primer cable telegráfico transatlántico,
y las expediciones submarinas de mediados del siglo XIX. Oficialmente, en 1858, barcos británicos y estadounidenses lograron tender un cable de cobre a través del océano para enviar señales en código Morse. Es una historia encantadora de progreso de las comunicaciones. Pero, ¿por qué los diarios de a bordo de expediciones oceanográficas secretas francesas y británicas en la década de 1860 se concentraban obsesivamente, no en el Atlántico Norte, sino en el recién formado Mar Balear? ¿Por qué se desplegaron los primeros prototipos de trajes de buceo de profundidad extrema y campanas batisféricas experimentales precisamente frente a las costas de Ibiza y Mallorca, bajo el pretexto de estudios de fauna marina? La respuesta está oculta a plena vista en los registros de patentes quemados y los archivos que casualmente ardieron en toda Europa durante esa misma época. Las nuevas élites, los varones industriales que se habían apoderado de las ruinas superficiales de Tartaria tras la inundación de lodo, sabían perfectamente lo que yacía bajo esos 2000 metros de agua salada. Los instrumentos geomagnéticos rudimentarios de la época se volvían locos al navegar sobre la cuenca balear. Estaban detectando el pulso latente, el latido del corazón residual de la matriz de energía de la civilización sumergida. La capa de cristal verde vitrificado en el fondo marino no estaba completamente muerta. Seguía emanando una frecuencia electromagnética de bajo nivel, un fantasma energético de la metrópolis bioluminiscente que había sido aplastada por el océano. Los gigantescos proyectos de cableado submarino en el Mediterráneo no tenían como objetivo principal enviar telegramas entre Barcelona y Palma. Esa era la tapadera perfecta, la excusa logística para desplegar miles de kilómetros de cables de cobre densamente blindados hasta el lecho marino. El objetivo real era el parasitismo tecnológico. Intentar conectar sus primitivas redes eléctricas directamente al suelo de cristal vitrificado para desviar y chupar esa energía infinita residual. Querían resucitar el poder ilimitado del Valle Balear sin entender en absoluto la ciencia de fusión cristalina que lo generaba. Era como intentar conectar una bombilla de filamento de carbón a un reactor cuántico usando un tenedor oxidado. Y los resultados de esta arrogancia decimonónica fueron tan espectaculares como silenciados. Los registros de la Armada Francesa de 1868, desclasificados parcialmente por un error administrativo en la década de 1990, antes de ser rápidamente retirados, describen anomalías luminiscentes masivas en el fondo del Mar Balear y ebullición instantánea de columnas de agua alrededor de los cables sumergidos. Cuando intentaron encender el sistema de extracción, no obtuvieron electricidad dócil. Despertaron los sistemas defensivos automatizados y dañados de la antigua civilización. Los testimonios de los marineros hablan de un terror insondable. Columnas de luz azul eléctrico perforando la superficie del océano en mitad de la noche. Brújulas que se fundían en sus estuches, y tripulaciones enteras que sufrían amnesia temporal o locura repentina debido a la exposición a frecuencias resonantes incomprensibles. Para encubrir estos fracasos catastróficos, se creó la ficción narrativa que hoy tragamos sin rechistar. Tuvieron que inventar epidemias repentinas a bordo de los barcos para explicar las brutales bajas. Tuvieron que falsificar mapas batimétricos para ocultar las cuadrículas urbanas y los conductos gigantescos que sus sondas tocaban constantemente. Y lo más importante, tuvieron que inundar el mundo académico con la teoría del tiempo geológico profundo, convenciendo a las masas de que cualquier anomalía en el fondo marino era el resultado de millones de años de movimiento tectónico lento y aburrido, no los restos destrozados de una guerra tecnológica que ocurrió a escasos siglos de distancia. El pánico entre las élites fue absoluto. Se dieron cuenta de que el Valle Balear, incluso ahogado y destruido, seguía siendo exponencialmente más poderoso que toda la maquinaria de vapor del Imperio Británico combinada. Y peor aún, al intentar extraer su energía, habían reactivado inadvertidamente la red de sensores de las ruinas. El mar comenzó a cambiar. Las temperaturas del agua presentaban fluctuaciones imposibles. Los pescadores de las Baleares,
cuyas historias han sido tratadas como simple folclore de gente ignorante, comenzaron a reportar ciudades de cristal, brillando en las profundidades durante las noches sin luna. La evidencia física de la civilización prohibida estaba amenazando con salir a la luz y destrozar la falsa narrativa del progreso humano lineal. El establecimiento científico del siglo XIX, comprado y pagado por los mismos magnates que financiaban estas expediciones secretas, tuvo que actuar rápido. Fue entonces cuando las universidades occidentales coordinaron la mayor purga de conocimiento de nuestra era, estandarizando un currículo que castigaba y ridiculizaba cualquier mención a la energía libre, la tecnología acústica de Tartaria o las verdaderas capacidades de civilizaciones pasadas. Crearon un monopolio del conocimiento tan férreo que hoy, si alguien menciona la vitrificación del mar Balear, es inmediatamente tachado de loco o conspiranoico. Pero los gruesos cables muertos siguen ahí abajo, fundidos con el cristal antiguo, como un monumento silencioso a la codicia moderna intentando saquear el cementerio de dioses. Povidomlenia Gemini. Pero el saqueo energético de las profundidades del mar Balear fue solo el preámbulo del secreto más oscuro y celosamente guardado por la élite científica del siglo XIX. Cuando las campanas de inmersión y las dragas pesadas lograron finalmente perforar la corteza de cristal verde fundido a 2000 metros de profundidad, no solo recuperaron metales irreconocibles y tecnología muerta, extrajeron algo orgánico, algo que desafía absolutamente cada manual de biología evolutiva, cada tratado de Darwin y cada lección de genética que te han obligado a memorizar en la escuela. Encontraron restos biológicos intactos de los habitantes del Valle Balear, preservados en un estado de estasis cuántica dentro de cápsulas de compresión electromagnética. Y al secuenciar lo que quedaba de ese material en los laboratorios clandestinos de Londres y París, se enfrentaron a una verdad tan aterradora que reescribió los planes de control global para los siguientes 2 siglos. La historia oficial de la evolución humana es una fábula de progresión lineal, del simio al Homo sapiens a través de mutaciones aleatorias y selección natural. Nos dicen que el 90% de nuestro ADN es ADN basura, secuencias inútiles que no codifican nada, reliquias evolutivas sin propósito. Pero los informes biológicos clasificados de la década de 1880, aquellos que sobrevivieron a las misteriosas purgas de los archivos médicos, revelan exactamente qué es ese ADN basura. No es escombro evolutivo. Es código fuente desactivado. Es el hardware genético apagado a la fuerza por el cataclismo que aniquiló Tartaria y ahogó el Valle Balear. Los cuerpos recuperados del fondo del Mediterráneo occidental no eran exactamente humanos, al menos no en el sentido biológico moderno, limitado y frágil que conocemos hoy. Sus estructuras celulares revelaron un esqueleto basado no solo en calcio, sino en isótopos de sílice cristalizado. Sus sistemas nerviosos no transmitían simples impulsos eléctricos a baja velocidad. Operaban como redes de fibra óptica orgánicas, capaces de procesar y canalizar la energía geomagnética del entorno directamente a través de sus cuerpos. No necesitaban quemar calorías de la misma manera primitiva que nosotros. Se alimentaban de la resonancia armónica de sus ciudades. Eran, en esencia, seres humanos operando al 100% de su capacidad genética, en perfecta simbiosis con el campo electromagnético de la Tierra. Y aquí es donde la conspiración biológica nos golpea directamente en el presente. Cuando los científicos victorianos financiados por las nuevas élites industriales compararon las muestras de tejido balear con la sangre de las poblaciones humanas sobrevivientes del postcataclismo, nosotros, los descendientes de los sobrevivientes de la inundación de lodo y el colapso de Tartaria, descubrieron que compartíamos exactamente la misma base genética. Sin embargo, nuestro genoma había sido brutalmente mutilado. La catastrófica onda de choque de frecuencia acústica que Tartaria utilizó para romper el estrecho de Gibraltar y el posterior pulso electromagnético inverso que destruyó su propio imperio, no solo destrozó edificios e inundó continentes, destrozó nuestra propia estructura de ADN a nivel subatómico. Ese ADN basura
es la cicatriz genética del arma de destrucción masiva de Tartaria. Somos una especie biológicamente traumatizada, desconectada de nuestra propia red celular, operando con un genoma fragmentado que funciona a duras penas al 10% de su diseño original. Las élites del siglo XIX, al comprender que la humanidad albergaba el potencial latente para volver a conectar con esas frecuencias antiguas y recuperar las habilidades de la civilización de las Baleares, entraron en pánico absoluto. Una humanidad genéticamente despierta, capaz de procesar energía libre e interactuar directamente con el campo magnético del planeta, sería imposible de controlar, esclavizar o cobrarle impuestos por combustibles fósiles. Por lo tanto, la medicina moderna y las industrias farmacéuticas nacientes de finales del siglo XIX y principios del XX no se crearon simplemente para curar enfermedades naturales. Se diseñaron y monopolizaron con un objetivo principal y oculto: la supresión genética perpetua. Consideren la estandarización forzada de la dieta química, la introducción de metales pesados en los tratamientos médicos iniciales y la saturación electromagnética de baja frecuencia en la que vivimos hoy con nuestras redes de comunicación comerciales. Todo esto no es un accidente del progreso. Es una jaula de contención biológica, una red de interferencia diseñada milimétricamente para evitar que el sílice latente en nuestros cuerpos resuene con las frecuencias residuales que aún emanan del cristal vitrificado bajo el mar Balear y de las ruinas enterradas de Tartaria. El misterio de los grupos sanguíneos anómalos, particularmente el RH negativo, que la ciencia convencional todavía no puede explicar de manera concluyente sin recurrir a vagas teorías de mutación, se vuelve cristalino a la luz de esta evidencia forense. El RH negativo es un remanente directo, un linaje genético que conserva una mayor integridad estructural del ADN balear original, menos afectado por el pulso de dispersión acústica de Tartaria. No es una mutación aleatoria, es un fósil biológico vivo de la época en que la humanidad no estaba sometida a las leyes de la física termodinámica que nos imponen hoy. Las élites lo saben. Los archivos médicos secretos de principios del siglo XX, muchos de los cuales fueron accidentalmente destruidos durante la Segunda Guerra Mundial para borrar rastros, documentaron exhaustivamente cómo ciertas frecuencias sonoras podían activar de manera espontánea este ADN basura, induciendo curación celular acelerada, telepatía rudimentaria y percepción electromagnética en sujetos de prueba. Para evitar que esto sucediera a escala masiva, tuvieron que cubrir el mundo con ruido, contaminación química y estrés perpetuo. Nos convirtieron en baterías biológicas débiles y dependientes, bloqueando deliberadamente nuestra herencia biológica para mantener el monopolio del poder que robaron de los escombros del viejo mundo. Llegamos al presente, al borde del abismo. ¿Por qué creen que los multimillonarios están construyendo masivos búnkeres de supervivencia en Nueva Zelanda y Hawái en este preciso momento? ¿Por qué la repentina, febril y desesperada carrera espacial privada hacia Marte? La narrativa oficial que nos escupen los noticieros corporativos habla de cambio climático, tensión geopolítica o nuevas pandemias. Es una cortina de humo colosal, una distracción patética diseñada para mantener sus ojos pegados a las pantallas mientras el suelo bajo sus pies literalmente comienza a vibrar. La verdad, clasificada en los niveles más altos de seguridad global y conocida solo por un puñado de oligarcas, es que el inmenso condensador de cristal vitrificado en el fondo del mar Balear no está muerto. Se está reiniciando. Y nosotros somos la chispa ignorante que lo ha despertado. Durante los últimos 150 años, la élite extractivista cometió un error de cálculo tecnológico de proporciones apocalípticas. Al cubrir el planeta con una red de electrificación sucia, ondas de radio, microondas y, más recientemente, densas matrices de satélites y antenas 5G, pensaron que estaban construyendo la prisión electromagnética perfecta para mantener nuestro ADN basura, eternamente suprimido y sedado. Pero ignoraron la física cuántica fundamental de la antigua civilización que intentaban saquear. La capa de silicatos fundidos a 2000 metros bajo el Mediterráneo actúa como un transductor piezoeléctrico de escala continental.
en lugar de ser destruido por nuestro ruido electromagnético moderno, lo ha estado absorbiendo. Cada llamada telefónica, cada transmisión de radar militar, cada colisión en los aceleradores de partículas de Europa ha estado goteando energía hacia el abismo. Las élites han estado cargando accidentalmente la batería de armamento y defensa más grande de la historia de la Tierra. Y ahora, esa batería ha alcanzado su masa crítica. Los oceanógrafos independientes que monitorean el Mediterráneo occidental están aterrorizados y, por supuesto, amordazados con acuerdos de confidencialidad. Están registrando anomalías térmicas localizadas que son físicamente absurdas. El agua no se está calentando uniformemente. Está hirviendo desde el lecho marino en columnas geométricas perfectas de calor extremo. Los sonares de última generación detectan zumbidos de baja frecuencia rítmicos, un latido metálico masivo que emana de las ruinas bioluminiscentes sepultadas bajo el fango atlántico. Pero lo más devastador es lo que está ocurriendo con el campo magnético de nuestro planeta. La ciencia oficial admite con nerviosismo que el polo norte magnético se está desplazando a una velocidad errática y récord, y que el escudo protector de la Tierra se está debilitando. Lo que no les dirán es el porqué. El núcleo magnético del Valle Balear se está encendiendo en modo de supervivencia y está arrastrando violentamente la magnetosfera global hacia sí mismo para completar su secuencia de arranque geomagnético. La antigua red global de fortalezas estelares de Tartaria, aquellas que sobrevivieron a la inundación de lodo y que hoy se disfrazan en los mapas turísticos como ruinas renacentistas o bases militares restringidas, están respondiendo a esta señal desde el fondo del mar. Los sismólogos están registrando microterremotos armónicos inexplicables, zumbidos inaudibles debajo de estas estructuras desde las estepas rusas hasta los sótanos de Washington. El sistema muerto está intentando reconectarse. La vieja y agresiva red de frecuencia acústica tartariana y el escudo magnético balear están a punto de cerrar el circuito una vez más. Cuando ese circuito se cierre, y los modelos matemáticos filtrados de la inteligencia militar de élite sugieren que estamos a meses, no a décadas de que esto ocurra, no habrá un tsunami de agua. Habrá un tsunami de éter. Un pulso de frecuencia geomagnética de espectro completo barrerá el planeta entero en fracciones de segundo. La infraestructura eléctrica moderna, basada en cables primitivos y silicio frágil, se freirá instantáneamente. Aviones, satélites, servidores bancarios, armas nucleares. Todo se reducirá a chatarra inservible. Será el fin instantáneo de la civilización de control basada en la escasez de energía. Pero la verdadera catástrofe, el evento inminente que tiene a las élites aterrorizadas inyectando concreto en sus búnkeres de plomo, no es la pérdida de sus servidores financieros. Es lo que ese pulso de reactivación le hará a nuestros cuerpos físicos. Cuando la onda de choque geomagnética balear golpee la superficie de la corteza terrestre, actuará como una llave de resonancia maestra. Atravesará toda la interferencia química y de radiofrecuencia que nos mantiene como esclavos dóciles. Golpeará directamente los isótopos de sílice cristalizado latentes en nuestra biología profunda. Ese 90% de ADN basura, mutilado por el ataque original de Tartaria hace siglos, se reactivará de golpe, reconectando instantáneamente nuestro sistema nervioso atrofiado a la matriz energética natural de la Tierra. La humanidad despertará de una amnesia evolutiva inducida brutalmente. Recuperaremos, en un instante agonizante pero glorioso, la capacidad biológica de percibir campos electromagnéticos, de sanar a nivel celular avanzado y de interactuar con la materia a través de la resonancia, exactamente como lo hacían los dioses del Valle Balear antes del genocidio oceánico. Las élites saben que no pueden gobernar ni cobrar impuestos a una especie genéticamente liberada. Sus corporaciones, sus gobiernos de cartón y sus historias de libros de texto sobre progreso lineal se desintegrarán ante una humanidad que de repente recordará quién es, de dónde viene y qué tecnología le robaron en la oscuridad. Las fotografías de aquellas ciudades vacías del siglo XIX de las que hablamos al principio, esas calles impecables y monumentales sin un alma a la vista,
no eran solo un registro macabro de lo que se encontró tras el fin de Tartaria. Eran una profecía forense. Nuestro mundo moderno de hormigón volverá a vaciarse, pero esta vez de la ilusión, de la mentira industrial y de los tiranos asustados. La herencia ahogada del mar Balear y los fantasmas furiosos de Tartaria están a punto de colisionar en nuestro presente. La verdadera historia del mundo no terminó. Solo estaba recargándose en el fondo del océano. Está codificada en cada latido de sus células y está a punto de detonar en la superficie. El engaño más grande de la historia humana se derrumba. Despierten, porque el Valle Balear ya lo ha hecho.